puso. Entonces, quebrar el orden democrático, cerrar el Congreso para actuar como Maduro o como Chávez, sin Congreso, donde los tiene arrinconados, ¿qué se le llama? Dictadura. Dictadura. Así que, señores, ciertamente, como decía el ministro, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Son 57 gobernadores, dijo el primer ministro, 2.000 alcaldes, miles de funcionarios públicos que manejan recursos, ministros que en estos últimos 18 años también han estado en actos de corrupción, y sí, lamentablemente también algunos congresistas, ¿cierto? Algunos, no tanto como los 2.000 alcaldes, ni como los 57 gobernadores, ni como los tantos ministros. ¿Y hay que hacer reformas? Claro que las tenemos que hacer reformas. Pero quienes manejan recursos son los del Ejecutivo, no los congresistas. ¿Cuántos proyectos nos han traído para mejorar los contratos del Estado con los privados? Ni uno. ¿Cómo mejoramos entonces esos contratos lesivos que mediante adendas han permitido casualmente que Odebrecht, OAS, el Club de la Construcción se lleven la plata de todos los peruanos? Eso hubiera sido cuestión de confianza. Nos hubieran traído, ¿perdón? Sí, los peajes también, las adendas. Me están ayudando, señor presidente. Entonces, me están ayudando porque sí, no van a hablar. El tema es, esos proyectos nos hubieran traído, ¿no? ¿Cómo mejoramos los contratos? Tiempo adicional. ¿Cómo mejoramos los contratos del Estado para que no nos roben con las adendas? Eso lo hubieran traído. Qué bueno hubiera sido. ¿Cuántos proyectos nos han traído para regular las adendas? Ninguno. ¿Para regular los peajes? Ninguno. ¿No? Y entonces el problema de las inversiones continúan. ¿Y los proyectos mineros? Ya estamos advertidos. El ministro el ministro Ceballos ha dicho que los proyectos mineros, los puertos ahora los va a hacer la compañía estatal. Volvemos a los 80s. Aeroperú, Sider Perú, Ensi Perú, Pesca Perú, todos aquellos que solamente sirvieron para poner a sus amigotes y robarse los recursos de todos los peruanos. Que no funcionó y ya lo probamos y nos llevó a la hiperinflación. Entonces, advertidos estamos. El otro... Tiempo adicional. Gracias, señor presidente. El hospital de Cajabamba, de aquí de mi amigo Cías, lo inauguraron el 5 de junio del 2018, lo inauguró el presidente Vizcarra. Ya vamos a cumplir un año, ¿no? Bueno, no funciona como hospital, funciona solamente unos cuantos consultorios y no hay médicos. Un hospital inaugurado por las puras. Entonces, a eso se deberían dedicar realmente los ministros. El equilibrio, el respeto de las instituciones es verdaderamente los fundamentos de la democracia. Y el ministro del Solar ha venido aquí en base al artículo 133. Si no lo hubiera establecido en la Constitución del 93, él ni siquiera hubiera podido estar aquí, porque esta cuestión de confianza la hemos puesto. La hemos puesto casualmente, como hemos puesto el Defensor del Pueblo, las regulaciones del propio Tribunal Constitucional. La Constitución nos ha servido para estar en un Estado de Derecho y que haya más inversión. Para que concluya, por favor. Gracias, señor presidente. Y lo han reconocido a nivel internacional. Ahora se pretende tirar de un tacho. Ni siquiera pensar bien cómo vamos a resolver cada una de esas palabritas que estamos cambiando en los artículos constitucionales, que ya lo estamos haciendo con la Comisión de Constitución. Quieren borrar de un solo plumazo. Así no se trabajan las constituciones, y sobre todo aquella que está reconocida casualmente porque ha sido la que más institucionalidad tiene. Yo solamente quiero terminar, señor, para decirles que hay que luchar contra la corrupción, lograr la estabilidad. Queremos lo mejor para nuestros pueblos, pero en el respeto debido de cada poder del Estado, en el respeto debido de cada uno de nosotros, como personas también. Gracias.
Tiene la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Buenas tardes a nuestro querido Perú. Con su permiso, presidente, quisiera que se proyecte un video breve. ¿Autorizado el video? Gracias. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por un Congreso al servicio del pueblo, sí, juro. Juro por la memoria de Víctor Raúl Ayala Torre y la sangre de los mártires de la P. Por fuerza popular, sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Por Ayala de la Torre y los mártires del APRA, sí, juro. Sí, juro. Ante Dios Todopoderoso, en defensa de la vida y la familia, sí prometo. Por un país próspero, con salud y educación de calidad, y por todos los enfermeros del Perú, sí, juro. Por la lucha frontal contra la corrupción, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la nación se lo demandan. Gracias, presidente. El propósito de este video es que todos debemos recordar que hemos hecho un juramento ante Dios y la patria para responder y respetar la Constitución, presidente. Esta Constitución que garantiza la separación e independencia de poderes. En otras palabras, que no depende del presidente, sino que se debe a sus electores, que no está bajo mandato imperativo, porque la votación viene motivada por el compromiso que ha recogido y afianzado con sus electores, no con un presidente accidental como el señor Vizcarra. No puedo traicionar a la patria, ni mucho menos a Dios. No podemos pretender cínicamente tener amnesia constitucional, como algunos fingen ahora. Yo no puedo darle la confianza a este gabinete usurpador de funciones, prepotente y tiránico. No pienso traicionar a la patria, ni mucho menos a Dios. Sin embargo, tampoco emitiré un voto como el Frente Amplio o Nuevo Perú, que votarán en contra para darle un marco legal que pretenda excusar al presidente para disolver el Congreso, ya que el congresista no está sujeto a mandato imperativo, pues nadie nos puede obligar a votar en una sesión cuya función es crear la ficción legal para dar un paso a la disolución del Congreso, por lo que me declaro en huelga democrática y me rehúso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial, y animo a todos los que piensan a votar en contra a tampoco darle el marco jurídico al presidente para disolvernos. No asistamos al dictador en este suicidio asistido. No traicionaré a Dios, mantendré mi juramento hasta el final. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír, que entienda esta palabra. Me retiro de esta sesión, presidente, ejerciendo una objeción de conciencia que no permite votar bajo fuerza, amenaza o coacción. Invito a todos los colegas que no traicionen su juramento que hicieron ante Dios y la patria, a tomar la mejor decisión según su conciencia. Y presidente, por el Perú debemos siempre recordar que hemos sido elegidos para el bien de nuestro país y todos los peruanos. Me retiro, presidente. Muchas gracias. Congresista Choquehuanca, en representación de quién, me dice alusión. ¿Podría sustentar el tema de la alusión, por favor? Vamos a darle la palabra un minuto para que nos explique por qué se ha sentido aludida, por favor.
Audio. Presidente, gracias. Con todo respeto, creo que podemos tener discrepancias y las aceptamos, porque este es un ambiente democrático. Pero yo le pido a mi colega, al congresista Rosas, que retire la palabra de dictador. No puede decir eso, presidente, por favor. Yo creo que aquí debemos conservar entre los márgenes de respeto y no podemos aludir ni tampoco decir esas palabras tan fuertes. O sea, es un adjetivo, eso de dictador. El congresista Rosas ha tomado la decisión de retirarse de ese pleno, así es que no va a ser posible que pueda pedirle que retire la palabra. Congresista del Castillo tiene la palabra. Cuando retorne le haré presente. Señor presidente, que se serenen. Congresista del Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy en la mañana hemos escuchado con mucha atención al señor presidente del Consejo de Ministros. Y él ha dado una expresión que difiere sustancialmente, en parte, con el tenor de la carta de la cual nosotros habíamos pedido su retiro o su rechazo. Y él podría de repente haber pensado que la inminencia de una cuestión previa podría ser un desaire. Pero yo creo más que eso ha sido la opinión autorizada de un conjunto de personas que generan opinión en el país, abogados o no, pero que coincidían en que los términos inconstitucionales de la Carta era no solamente una agresión innecesaria al Congreso, sino tenía puntos absolutamente inconstitucionales. Así que no puedo dejar de mencionar, señor presidente, aquí en el Pleno, las decisivas palabras del presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume, y otros profesores de Derecho Constitucional, como Aníbal Quiroga, Domingo García Belaúnde, Natalia Primo Plá, Ernesto Álvarez, Antero Flores Araos, Víctor García Toma, Raúl Ferrero, Óscar Urbiola, la autora Adele Muñoz, Fernando Cayo, Carlos Mesía, y otros más. Y creo que esto, sumado a la opinión de una serie de periodistas, hombres y mujeres centrados o editorialistas, han llevado al convencimiento al presidente del Consejo de Ministros que no podía prevalecer en esta posición fuera de lugar, poniendo los plazos. Si es que el plazo, en cierta forma, lo retiró. Y evidentemente en la práctica vamos a tener que haber una ampliación de legislatura y podremos tener los tiempos para discutir las cosas. Persistió en la idea de la esencia, de la sustancia del tema, pero evidentemente queda más que claro que la facultad de legislar del Congreso es irrenunciable y que por tanto este Congreso no estará para hacer lo que le da la gana, estará para hacer aquello que en el marco de la Constitución y el sentido común se puedan hacer. Y creo que en ese sentido el Congreso puede aportar muchísimo para hacer mejores leyes. Por ejemplo, señor presidente, el primer proyecto que él mencionó, creo que es el 4190, se refiere el señor primer ministro a la modificación constitucional del artículo 34 de la Constitución para que no puedan ser candidatos las personas que han sido condenadas en primera instancia a más de 4 años de prisión. En primer lugar, permítame esta digresión. Yo presido la Comisión de Defensa Nacional y francamente me parece una ofensa a la Fuerza Armada del Perú que en el artículo que se refiere a la Fuerza Armada, en aquella que dice que los miembros de la Fuerza Armada pueden votar pero no ser candidatos, ahí le agreguen un tema delictivo. ¿Qué tiene que ver?
Es una norma que debe ir en la Ley Orgánica de Elecciones. Pero me parece una confusión que en el capítulo de Fuerza Armada meten el tema de delitos. Eso debe ir en otra parte. No necesita una reforma constitucional, será suficiente una ley orgánica. Y es más, me pregunto, ¿solamente los que están condenados a más de 4 años? O sea, si los condenan por delito doloso a 3 años, a 2 años, 1 año, ¿eso sí pueden postular? ¿No le parece una barbaridad? ¿Y qué pasa si la Corte Suprema mañana te revoca la sentencia y te pone más de 4 años? O de repente no dejó postular a uno que tenía más de 4 años y la Corte lo absuelve. Me parece que son cosas perfectibles. Como es perfectamente perfectible esta intrusión en los partidos políticos en las cuales pretenden que los extraños de un partido terminen votando en una elección interna. Y dicen que se respeten las elecciones internas, pero con alternancia. ¿Y qué pasa si gana 3 mujeres? Entonces la 1 queda 1, pero la 2 pasa a ser 3, y la 3 pasa a ser 5. ¿Le parece justo? ¿Y cómo funciona esto haciendo posible que el candidato presidencial vaya al Congreso? ¿A qué número iría? ¿Tiene que postular con los demás o es el primero de la lista? Fíjense que, como ven, esto pasa porque cuando no hay el expertise necesario y suficiente de haber vivido la política adentro de un partido, se puede confundir una serie de ideas que teóricamente pueden ser estupendas, pero no funcionan en la práctica. Pero quiero continuar, señor presidente. Hay una cosa que ha quedado colgada del tema. Esta valoración, así le llamaban en la carta, de que ellos podrán entender que le han rehusado la confianza si es que se hubiera votado primero a favor de la confianza, y si no sale todo lo que ellos piden en su esencia y en el plazo, ellos considerarán que no está dada la confianza. Rehusada, usa la palabra. Señor presidente, me hubiera encantado que el presidente del Consejo de Ministros dijera: este punto no va. Así como corrigió el plazo, ha debido corregir este punto. Pero lo ha dejado ahí colgado. Y la carta está presente, ese es el tema. Claro, me dirán, pero la carta no es la que vale es lo que dijo, pero ahí está presente. Entonces yo creo que una de las cuestiones que debemos insistir es esa carta devolverla, darla por no presentada, busquemos la palabra mejor apropiada, el concepto mejor aplicable, pero no podemos como Congreso quedarnos con una espada clavada acá para que mañana nos diga: oiga usted, nadie me refutó ese tema, por tanto el gobierno da. En ese momento entrará en un estado de inconstitucionalidad del régimen, pero lo habrá hecho posiblemente, porque no se ve propósito de enmienda en este tema, no se ha corregido. Fíjese, presidente, tanto como grupo parlamentario como en lo personal, yo puedo decir lo siguiente. En el año 92, cuando el 5 de abril fuimos desalojados de este Congreso, a ninguno de nosotros se nos ocurrió hacer juicios, pedir indemnizaciones. Asumimos las cosas como son y combatimos una dictadura, muchos años, cuando otros la apoyaban. En el año 2000 renunciamos a nuestra curul para facilitar una transferencia democrática. No tenemos ningún problema en volver a afrontar una situación de este tipo, si es que fuera el caso. Ni nos entornillamos en la curul y podría ir feliz irme a mi casa si es que con esto defiendo la dignidad del Congreso. Eso es muy importante, y más importante es estar en la historia que en la quincena. Por eso insistimos mucho en este tema, que el Congreso no puede ser amenazado bajo ninguna condición. Es que no me genera confianza el hecho que no se haya mencionado expresamente la exclusión de ese punto, de esta presunta interpretación auténtica del voto de confianza como le da la gana del gobierno. ¿En qué punto de la Constitución dice que es el Ejecutivo el que interpreta el voto de confianza? ¿Dónde dice? Por más esfuerzo que han hecho algunas personas, no pueden hacerlo. Por el contrario, con gusto, señor Costa. Congresista Costa, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, la primera pregunta es si se puede hacer cuestión de confianza por proyectos de ley. Y el Tribunal Constitucional ya dijo que sí. Entonces, ¿qué hacemos con una confianza sobre un proyecto de ley que no se va, digamos, a aprobar de inmediato? Que requiere un tiempo para la deliberación y su aprobación. ¿Qué significa que yo le dé confianza al gobierno, que me pide que lo apoye en 5 proyectos de ley, y yo
modifico los proyectos de ley como me dé la gana y transformo su esencia, ¿esa confianza ha quedado vaciada de contenido, sí o no? ¿Qué sentido tiene dar la confianza si después vamos a hacer lo que da la gana a nosotros con la esencia? Si vamos a hacer lo que nos da la gana a nosotros con la esencia, entonces no le damos la confianza. Entonces, esa es la pregunta. Estamos frente a una confianza que se puede hacer por proyecto de ley. Segunda interrupción. Congresista Mulder, segunda interrupción. Presidente, no es verdad lo que acaba de decir el congresista Costa en el sentido de que el Tribunal Constitucional dice que se puede hacer cuestiones de confianza sobre proyectos de ley. El fundamento número 75 de esa sentencia, presidente, dice lo siguiente. Este Tribunal Constitucional encuentra que la cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada en la Constitución de manera abierta. De ahí infiere él esa conclusión que es falsa. Con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional, que nosotros tenemos la facultad de apoyar políticas del Poder Ejecutivo, no que nosotros tengamos que sujetarnos legalmente a lo que el Poder Ejecutivo nos diga. Clarísimo. Congresista del Castillo, ¿puede continuar? Señores congresistas, mantengamos el orden, por favor. Y en todo caso, señor presidente, para eso existe separación de poderes, para que el Congreso se haga respetar y no le impongan una lectura que tiene que dar. ¿Me pide una tercera interrupción? Con gusto, si lo concede el señor presidente, yo no tengo inconveniente. Por excepción, tercera interrupción. Y una cuarta por ahí. Gracias, presidente. Gracias, congresista del Castillo. Tanto es así que es incorrecta la aplicación que pretende insinuar el congresista Costa, que justamente esa disposición se refiere a leyes ordinarias. En el caso de leyes de reforma constitucional, es tan claro el texto constitucional, presidente, que señala que es el poder legislativo en forma extraordinaria y en ejercicio de ese poder delegado por el pueblo el que realiza reformas legislativas, el único, sea a través de una reforma o sea a través de un referéndum. Entonces no estamos hablando de normas de igual rango y por lo tanto ese artículo no puede ser leído en forma ajena del 206. Incluso en el último párrafo del 206 la prohibición es mucho más expresa porque señala que el señor presidente de la República Para que concluya. Que señala que el presidente de la República obviamente no puede observar leyes de reforma constitucional. Gracias, presidente. Puede continuar, congresista del Castillo. Presidente, yo con generosidad puedo dar si usted lo autoriza. No, la señora Marisol Espinosa. Sí. Congresista del Castillo, no se trata de jugar al bueno y al malo. Usted sabe que le pueden dar solamente 2 interrupciones, hemos dado por excepción 3. Por favor, para que continúe. Está bien claro quién es el bueno y quién es el malo, no hay problema. Señor presidente, disculpe Marisol, pero el reglamento. A ver, entonces no me genera confianza que hayan dejado en la nube este tema, ¿no? Que esté pendiente. Si es que creo que haríamos bien, si es que antes de la votación de fondo, podamos devolver esa carta. Esa carta no puede quedar clavada en el Congreso, porque es un documento oficial que entra por la mesa de partes, y que si bien no concuerda exactamente los términos de lo que habló, y uno podría decir del solar contra del solar, pero de todas maneras la carta está y él nada le costó haberla retirado. Por eso no tengo confianza en lo que pueda hacer el gobierno más adelante. Tiempo adicional.
No tengo confianza en lo que está haciendo el gobierno en materia de gestión económica, por ejemplo. El 4.2 que dijeron que íbamos a crecer, si llega a 3, que se den con una piedra en el pecho. No tengo confianza en la política de seguridad ciudadana. Todos los días matan gente en las calles. Y ninguno de esos temas, ni la salud ni la educación, que tienen los niveles más bajos de gasto público, están en la prioridad del gobierno. Ahí no hace el señor Vizcarra cuestión de Estado. El presidente Vizcarra hace cuestión de Estado por este tema de la reforma política como si ese fuera a ser el sumum de los problemas del Perú. Y está claro que eso no es. Entonces, seguridad, economía, educación, salud. La gente quiere seguridad y quiere trabajo. Por eso es que la cuestión de confianza uno tiene que evaluarla muy bien antes de emitir un voto de ese tipo. Realmente, yo veo, señor presidente, por ejemplo... Tiempo adicional. Termino. Increíble. En inclusión social, cero gasto social. Cero gasto. O sea, no, ahí está publicadas las cifras nacionales. Cero gasto. Deberíamos haber avanzado en el gasto público. Al mes pasado 41.6%, hemos avanzado solamente 19%. La inversión pública se ha caído 31%. Ahí están los titulares de ayer. Solamente 2 ministerios han pasado el 30% del gasto público, los demás están por debajo de eso. Señor presidente de la República, señor Vizcarra, gobierne usted. Dejemos de una vez este espejismo, este juego de sombras en los cuales nos quieren meter en problemas. Yo creo que lo importante es, dejemos eso de lado y espero que después de esto, cualquiera que fuere la votación, pueda hacerse un nivel de entendimiento y diálogo en el país. Basta de esta crispación que solamente se está usando para subir puntos a las encuestas y nada más. Para que concluya, por favor. El tema de fondo, presidente, es establecer un clima de diálogo y de entendimiento en el Perú. Puentes de verdad para hablar y no engaños mutuos. Y creo que esto todos tenemos que contribuir a hacer un Perú más grande, más próspero, más justo, más libre. Esto es lo que queremos y esto es lo que creo que el pueblo peruano espera de nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Presidente, me pide una interrupción la congresista Glave. Congresista Glave, tiene la interrupción. Gracias, congresista. Colegas, parece que nos hemos olvidado el contexto de la acción de inconstitucionalidad que se presentó contra el reglamento y el momento en el que estábamos. El Tribunal Constitucional es clarísimo. El Tribunal Constitucional declaró que no se podía mantener un reglamento que limitara la cuestión de confianza. ¿A qué? A proyectos de ley. Lo que decía exactamente la resolución legislativa era que no cabía cuestión de confianza en proyectos de ley en proceso. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Que no se puede limitar la cuestión de confianza. Es más, en el argumento número 60 citan textualmente el proceso de cuestión de confianza en España y señalan claramente que es sobre proyecto de ley o cualquier elemento que desee el gobierno que sea una realidad. Entonces, colega, el fondo es muy claro. El Tribunal Constitucional ya habló a través de una sentencia, señalando no solo que no se puede a través de reglamento, sino que no se puede a través de reforma constitucional quitar la cuestión de confianza. Puede continuar. Congresista Espinosa, puede continuar. Muchas gracias, presidente. Presidente, estamos frente a una discusión que ni siquiera debería darse sobre el tema de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es una figura constitucional cuando se refiere a 2 aspectos fundamentales. Número 1, que está regulada, es una figura que se introduce en la Constitución de 1933, en el artículo 74, y señala fundamentalmente 2 aspectos. El primero, cuando el gabinete el presidente del Consejo de Ministros nombra a sus ministros y viene y solicita la cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso. Y la segunda figura surge como un mecanismo de defensa del Ejecutivo frente al tema de la censura.
cuando se ha presentado el caso de un ministro de Economía que plantea una cuestión de confianza sobre su proyecto de presupuesto porque había sido modificado por la Comisión de Presupuesto. Cuestiones como estas es por la que surge la figura de la cuestión de confianza. ¿Es una figura constitucional? Es una figura constitucional. Lo que no se puede hacer es introducir aspectos que están cuestionados en la Constitución, como primero, que el congresista no tiene mandato imperativo. De ninguna manera le puedes atribuir o señalar una fecha límite para discutir un proyecto de ley. Eso es inaceptable, inaceptable, porque vas contra la esencia misma de la función parlamentaria. Pero adicionalmente de introducir este tema, acoto proyecto por proyecto para lo que yo considero que es incambiable, inmodificable. El debate parlamentario no es así. Y por eso, señor presidente, lo que sí se necesita es gente preparada, que sepa y conozca sobre proyectos legislativos. La improvisación, la necesidad del populismo, de que me dice la calle que tengo que hacer esto. No, señor, estamos precisamente en problemas porque nadie quiere respetar la ley.